Hasta este punto, hemos hablado de la conversación más importante que tienes todos los días, la conversación contigo misma. También hemos comentado acerca de ese piloto automático, ya sea bien o mal programado, que sí o sí existe en tu vida. Y hemos puntualizado la importancia de vivir en un estado consciente, observando los pensamientos que está generando tu cerebro. Ya tienes clara la necesidad de desapegarte de las ideas que alguien más sembró en tu niñez y de la infinita creatividad que vive en ti para crear historias ganadoras en tu vida. Hemos hablado de cómo perfeccionar cada idea, cada nueva historia que nace de tu mente y cómo darle rumbo a ese piloto automático para que pensar positivamente se convierta en parte de quién eres cada día, así como de volver a tu naturaleza. Te tengo una noticia que seguramente ya conoces. No todo en esta vida es blanco y negro. Por supuesto que no. Estoy segura de que puedes escuchar este audiolibro y hasta este punto reconocer y ya estar practicando el gran poder creativo que vive en ti para diseñar la más perfecta historia de amor contigo misma. Sin embargo, en la vida, inevitablemente, nos enfrentaremos a situaciones sumamente dolorosas, incómodas y tristes. La vida tiene una inmensa gama de colores, desde el blanco más brillante, pasando por algunos rosas que se relacionan con el amor, la creatividad del amarillo, la espiritualidad del azul, hasta llegar al negro más profundo y abismal. Puedes haber pasado años viviendo una existencia relativamente feliz y privilegiada, cuando de repente la vida te da un revés y te encuentras viviendo en una situación sumamente dolorosa y aparentemente imposible de superar. Es ahí cuando hay que ser aún más inteligente con la historia que te cuentas. Por eso, en esta sección hablaremos de todos esos colores que tiene la vida. El duelo. En algún punto de nuestra vida futura, nos encontraremos viviendo uno de los más grandes dolores por los que puede pasar un ser humano, la muerte. Es parte de la vida, y por ende, será inevitable que tengas que enfrentarla, o volver a hacerlo, en algún punto de tu vida. Hace un par de meses, tuve que ser el consuelo de una persona muy cercana a mí que había perdido a un ser querido. Aunque ambos ya vivimos constantemente en este camino de contarnos día a día una historia de plenitud, éxito y tranquilidad, es obvio que habrá momentos en los cuales nos sea absolutamente imposible pensar positivo, porque el dolor de una muerte puede llegar a ser tan intenso que habrá un periodo de duelo en el cual sea casi imposible pensar positivo. Como ya te habrás dado cuenta, soy una mujer que actualmente vibra en positivo, que constantemente está tratando de buscar la grandeza y la belleza en todo. Pero en este caso, no había mucha belleza en el dolor de mi compañero. Nos estábamos enfrentando a un duelo, a una muerte súbita que provocaba un profundo vacío y a la impotencia que suele experimentarse en este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué tocaba? ¿Qué historia nos íbamos a contar? Y peor aún, ¿qué historia iba a intentar contarle yo para animarlo? La respuesta es ninguna. Así como lo escuchas, absolutamente ninguna historia de éxito ni de amor iba a ayudar en ese momento. Lo que tocaba entonces era vivir el momento. Así como con los miedos, en ese instante nos tocaba abrazar el dolor, vivirlo, sentirlo y llorarlo tantas veces como fuera necesario para sacarlo de nuestro sistema y vivir el proceso de duelo. Seguramente en el pasado ya habrás experimentado de alguna manera este tipo de duelo, una muerte, ya sea de una persona muy cercana o de algún conocido. Como sabrás, no es fácil ni para ti ni para la persona a la que quisieras consolar. Eventualmente te volverá a suceder. Al final de cuentas, la muerte es lo único seguro en esta vida. Y es justo ahí cuando hay solo dos historias que contarte. Esto duele. Esta es mi realidad del día de hoy. La acepto y la vivo un día a la vez. Y algún día volveremos a vernos. De esa última, yo estoy segura. Estoy consciente también de que yo misma experimentaré un profundo dolor en algún momento de mi vida cuando pierda a algún ser querido en el futuro. Sé que va a doler muchísimo, que me voy a caer por un tiempo, que posiblemente el dolor dure más de lo que yo pienso que durará, pero también sé que voy a salir adelante. En pocas palabras, esa es la historia que decido contarme desde este momento. Me gusta pensar que viviré honrando a aquel ser que se me adelantó y viviendo feliz y sonriente, como seguramente le hubiera gustado a aquella persona tan especial que lo hiciera. Por eso no te voy a decir, échale ganas, tú puedes, y menos, todo va a estar bien. Jamás trataré de minimizar tu pérdida, porque en ese momento no es la historia que te va a servir. No es lo que quieres escuchar, y a mi parecer,
no es ni siquiera justo. Cuando una persona vive un duelo, hay que entender sus pasos y acompañarlo en el camino, o vivirlo en carne propia si es el caso. Así que ante un dolor tan grande como lo es un fallecimiento, jamás te diré algo tan insensible. Lo único que puedo decirte es, vive tu dolor, no lo niegues, no lo resistas, no lo evites. Llora tanto como tengas que llorar. Saca ese dolor, agótalo, debilítalo y, como en muchas ocasiones, si es necesario, aprende a vivir con él. ¿Cuántos de nosotros no hemos perdido a nuestros padres o abuelos? Duele, y mucho. Es en este tipo de momentos tan crudos de la vida cuando debemos de aprender a vivir un día a la vez. Entender que sufrimos un poco desde el ego por el hecho de no poder volver a ver a esa persona, pero que si pensamos en ella, sabemos que está mucho mejor ahora. Se trata de dar un paso cada día y contarte la historia de que vas a continuar cuidando de ti por mucho que duela. Si tú o alguien más está pasando por esta situación, por favor no te aísles, no te automediques y no minimices tu dolor. Simplemente vive un día a la vez y cuéntate la historia de que tu vida, a partir de ahora, ha cambiado y que tanto por esa persona como por ti aprenderás a seguir caminando y eventualmente aprenderás a vivir con tu nueva realidad. Hasta la fecha, mi historia más grande de duelo fue cuando perdí a mi abuela a los 17 años. Decir que fue como mi segunda madre se queda corto. Era casi mi alma gemela. El amor tan grande que nos teníamos es completamente imposible de describir en palabras. La descripción que más se le acerca es infinitamente inmenso. En vida fue mi ángel guardián, y ahora, en un segundo plano, estoy segura de que lo sigue siendo. Cuando nací, mi mamá se vio sumamente grave debido a una peritonitis que le causó la cesárea. Durante 40 días, no le dieron esperanza de vida. Cada día, el doctor le decía a mi abuela, «Señora, hágase a la idea, de esta noche su hija no pasa». Mi abuela siempre fue una mujer de fe, y cada día le respondía al doctor, «Usted no es Dios». Ella se contaba todos los días una historia de fe inquebrantable, que le aseguraba que mi mamá saldría adelante. Fueron días sumamente críticos y pesados para las tres, porque aunque yo acababa de nacer, solo me llevaban media hora por la mañana y media hora por la tarde a ver a mi madre convaleciente. Así que solo mi abuela podía cargarme y darme algunas palabras de cariño durante esos 30 minutos. Cada vez que podía, me contaba sin cesar la siguiente historia. «Mamita linda», cuando me hablaba con amor, lo hacía de usted. La traían tan chiquita envuelta en su cobijita y siempre traía una cara de compungida. Pero en cuanto yo la cargaba y le decía, «Te queremos mucho, mi amor, no estés triste», ¡ay! Y le cambiaba la carita. Y yo la llenaba de besos a mi muchachita. Obviamente yo no lo recuerdo, pero estoy segura de que desde mis primeros días de vida, mi abuela y yo creamos un lazo de amor inquebrantable. Porque esas palabras de amor sincero e incondicional también me dieron fuerzas a mí, como recién nacida, para no enfermarme ante la falta de mi mamá. Ese amor me salvó la vida, y lo sigue haciendo aún después de su muerte. Después de esos 40 días, prácticamente de milagro, mi mamá sobrevivió. El doctor siempre le decía que era una mujer muy afortunada, ya que en esos casos tan críticos sobrevive 1 de 1000, y mi madre fue ese número 1. Está de más decir que la felicidad invadió a mi abuela al saber que su primera nieta no se quedaría desamparada al morir su madre. Desde ese momento, ella me dijo que siempre me vería como una hija más. Pasaron los años y creo que entre más ancianita se hacía mi abuela, más y más cariñosa se volvía conmigo. No puedo acabar de explicarte cuánto disfrutaba yo de sus historias, aunque me las contara exactamente igual 1 y 1000 veces. Lo que daría por volver a escuchar una historia de su boca. Un día, cuando tenía ya 17 años, antes de entrar al cine con mis amigos, recibí un mensaje en un pequeño localizador que me había regalado mi mamá pidiéndome que me comunicara con ella. Así que corrí al primer teléfono público que encontré y la llamé. El tono en su voz me dejó saber lo grave de la situación. «Necesito que vengas a la casa inmediatamente. Tu abuelita está muy mal y la tenemos que llevar al hospital de urgencia». Está de más decir que el corazón se me partió en 1000 pedazos. Lo primero y único que quería hacer era correr a su lado para poder hablar con ella antes de que ocurriera lo peor. Afortunadamente, pude llegar en 15 minutos a su casa. La habían acostado en un sillón y ya no estaba en sus 5 sentidos.
Hacía 2 días que se le había paralizado el intestino y una de sus hijas apenas nos había avisado. La ambulancia llegó en 5 minutos. Con mucho cuidado la subieron y, por supuesto, yo me fui con ella. Tomaba su mano y le decía que aquí estaba con ella, que pronto iba a dejar de sentir dolor por las medicinas que le estaban poniendo los enfermeros. En algunos momentos recuperaba un poco más la conciencia y parecía ella calmarme más a mí que yo a ella. Llegamos al hospital y su médico de cabecera ya se encontraba en urgencias esperándonos. No me separé ni un momento de ella. Y mientras tanto, mi mamá y mi tía hablaban con el doctor. Cuando mi mamá se acercó a mí y le pregunté si todo iba a estar bien, no pudo hablar y solo movió la cabeza de lado a lado. Esto fue un viernes por la noche. La trasladaron inmediatamente a terapia intensiva para tenerla lo más cómoda posible y evitar que sintiera dolor. Nos dejaron entrar una por una a verla para darle las buenas noches. Yo fui la última que entró. Ya estaba muy debilitada y a punto de quedarse dormida, así que solo me limité a decirle: «Te amo muchísimo, abuelita», mientras ella respondía: «Yo a usted, mamita linda». La besé en la frente y tuve que salir. 1 hora después, entró en shock. Puedo decirles que esa fue la noche más larga de mi vida. Además de mi abuelita, había otros enfermos muy graves, y durante la noche, varias veces hubo un par de crisis con los enfermos. Mientras yo veía cómo entraban y salían corriendo los médicos, me angustiaba muchísimo, porque no sabía si a la que atendían era a ella. Al otro día, sábado por la mañana, llegó el resto de la familia para despedirse de ella, pero ella ya no respondía. Ya no podía hablar, solo estaba dormidita. Así que aproximadamente a las 10 de la mañana nos avisaron que ya no había nada más que hacer y que en cualquier momento se iba a ir. Decidimos estar en una habitación privada con ella, tranquilos, rezando por ella, hablándole, diciéndole que ya podía irse, que no tuviera pendiente por nosotros y que podía regresar a la casa del Padre. Siempre me dijo: «¿Sabías que los que se mueren en sábado se van derechito al cielo?». Así que yo le decía: «Es sábado, abuelita, aprovecha». El corazón me dolía de una manera que no puedo describirles, pero yo sabía que en ese momento me tocaba ayudarla a morir en paz. Poco a poco, su respiración se fue apagando. Mientras yo le sostenía la mano, pasaron los minutos, y antes de las 3 de la tarde, mi ángel de la guarda en la tierra dejó de existir. Es muy difícil describir exactamente lo que sentí en ese momento. Fue una combinación de paz, tristeza, alegría por saber que ya no iba a sufrir, y también dolor, mucho dolor. El golpe más fuerte llegó cuando vi entrar su ataúd en la casa fúnebre. Ahí me quebré y empecé a gritar de dolor. No me di cuenta ni siquiera de lo que decían ni de lo mal que me puse, pero me cuentan que me puse muy mal, tanto que tuvieron que darme un tranquilizante. Ahí empezó mi duelo. Casi siempre recibía una llamada de ella a las 3 de la tarde en punto. Todos los días me llamaba por teléfono. Aproximadamente una semana después de su muerte, justo a las 3 de la tarde, sonó el teléfono y lloré como nunca lo había hecho. Me hacía tanta falta escuchar su voz, saber que ella estaba ahí para mí del otro lado del teléfono. Mi segunda mamá, el angelito que me cuidó tanto en mis primeros meses de vida, ya no estaba en la tierra y dolía demasiado. Aunque es de esperarse que uno sea el que entierre a sus abuelos, por más preparado que estés, cuando llegue el momento de su muerte será muy difícil de enfrentar, especialmente si fuiste tan cercano a ellos como yo lo fui con mi abuela. Aún así, y por ser ella un ser tan especial en mi vida, me caí. Por meses me fui para abajo. Lloraba todos los días, no podía ni siquiera comer, y el dolor físico que llegué a sentir era inmenso. Incluso sin estar consciente en aquel entonces de la importancia de la historia que me contaba, decidí vivir mi duelo. Decidí permitirme vivir el dolor en lugar de evitarlo. Decidí abrazar mi sufrimiento y llorarla tantas veces como mi corazón lo necesitara. Ese momento de mi vida se llamaba duelo. Así que sin estar consciente, me conté la historia de que en ese momento tocaba llorar y vivir el duelo sabiendo que aprendería a coexistir con mi dolor. Y así fue. Al día de hoy, y desde hace muchísimos años, la siento. Ella vive en mí. Aunque solo me la prestaron por 17 años, fueron 17 años de una dosis extrema de su amor, de su ejemplo, de sus historias y, sobre todo, de su fe. Ella, mi abuela, fue una mujer de una fe inquebrantable. Una mujer que se contaba historias de fe todos los días. Las vivía,
las sentía y se las creía tanto que logró transmitírmelo y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Este pequeño pedacito de mi audiolibro es para ti, abuelita. Gracias por ser uno de los más grandes regalos que me dio la vida. Una parte de ti sigue viva en mí. Sé que algún día nos volveremos a ver. Mientras tanto, seguiré viviendo mi vida honrándote y esperando que estés orgullosa de mí. Te amo. Sí, en algún momento pasarás por una muerte cercana. Tal vez el escenario sea más duro, tal vez lo enfrentes con mayor madurez, pero inevitablemente sucederá. El proceso no será fácil, pero si te mentalizas para vivirlo, podrás hacerlo desde el corazón y con las herramientas para sobrellevarlo lo mejor posible. Piensa que de repente una parte de tu vida se ha vuelto oscura y que tú vas manejando solo con las luces de tu auto. Solo puedes ver los siguientes 10 metros. Por un tiempo será así, solo tú y tu realidad inmediata, tu presente. Pero eventualmente comenzará a amanecer poco a poco y así retomarás con más luz este nuevo camino. Ahora pasaremos a otro color que tiene la vida, que después de ser rosa o azul si es un príncipe el que se fue, todo se vuelve negro y a veces hasta sin color. Simplemente no ves más allá de tu dolor después de terminar con una pareja. Después de la pareja. Justo antes de escribir estas líneas, recibí un mensaje en mi Facebook de una seguidora muy triste y desesperada porque su marido la había abandonado. Me contó que sigue mis consejos, que ella misma tomó la decisión desde hace mucho tiempo de dejarlo, que eventualmente se fue empoderando y que sabía que había llegado al final. Sin embargo, cuando su separación fue una realidad, cuando vio su casa vacía, su nueva realidad la golpeó fuertemente. Se sintió totalmente perdida y devastada. Me dijo que sentía que se le había acabado la vida, que ya no estaba segura de sus decisiones y que no sabía qué hacer. Muy bien, ya hemos hablado acerca de cómo identificar las historias que te estás contando cuando estás dentro de una relación de pareja tóxica. Pero ¿qué pasa cuando ocurre una separación? Cuando de verdad te quedaste sola y de hecho ya es una realidad. Es otro duelo. Otra clase de duelo que puede marcar tu vida para bien o para mal, dependiendo de la historia que decidas contarte. Siento que este audiolibro no estaría completo si no hablamos del proceso que se vive durante una separación. Definitivamente, este es uno de los momentos más duros en la vida de un ser humano. Volviendo al caso de mi seguidora, Ana, así la llamaré para proteger su identidad, pero aclaro que ella me permitió compartir su historia en este audiolibro. Fue muy amable al abrirse tanto conmigo y al aceptar los consejos que pude darle. Ojalá pudiera hablar así con todas y cada una de ustedes, pero me es imposible. Por eso grabo este audiolibro, para poder llegarles de alguna manera a todas las que estén pasando por una situación similar o cualquier otra que se mencione en este audiolibro. En el caso de Ana, nunca hubo una relación abusiva como es el común denominador en muchas de las chicas que me escriben. Lo que sí hubo fue muchísimo amor de su parte, pero también una terrible codependencia de ella hacia su marido. A pesar de que ya no se llevaban bien, parecía que ella seguía necesitando esa relación en su vida, aunque ya no la hiciera feliz. Me dijo que su esposo en realidad era un muy buen hombre, que ella desde muy joven se enamoró perdidamente de él y que decidió, desde que lo conoció, que sería el hombre con el que se casaría y que sería feliz dedicándole su vida. En pocas palabras, él era todo su mundo. Pasaron los años y ella solo vivía para él. Ella era feliz siendo su esposa, cuidándolo, atendiéndolo. Solo vivía por y para él, y eso por muchos años la hizo feliz. Observa aquí que Ana solo hacía válida su felicidad por lo que su esposo hiciera o dejara de hacer. Se contó la historia de que sin su marido, su vida no valía nada y que sin él no podía ser feliz. Me dijo, con el paso de los años, él dejó de ser atento y cariñoso conmigo, hasta parecía que yo le aburría. Y por más que yo hacía de todo para tenerlo feliz y complacerlo, era evidente que ya nada era suficiente. Yo sé que yo ya no era feliz tampoco. Me desgasté mucho tratando de que él estuviera contento, y por eso no entiendo qué fue lo que pasó, si mi vida entera era él. Ese fue el problema, hermosa, le dije. Justamente ese fue el problema, el abandonarte, el olvidarte completamente de ti y de tus sueños, de que no te diste cuenta que durante tantos años tu autoestima se fue haciendo chiquita. Te aseguro que antes de él tenías sueños, proyectos personales, algo que fuera únicamente tuyo. Un proyecto individual, algo que te hiciera tener la iniciativa para poner límites
y también dedicarte a ti, a tu persona, a tus sueños, a tu tiempo. Si analizamos bien su historia, Ana pensaba que contarse la historia de que vivir para su marido era su felicidad, y esta era la historia equivocada. Incluso, esta especie de idolatría hacia su esposo terminó por darle a él una idea equivocada de quién era realmente Ana. Dejó de admirarla, de respetarla, y eventualmente la vio muy poca cosa para él. La hizo menos. Fueron las actitudes de Ana las que provocaron que él mismo se contara una historia equivocada acerca de quién era realmente ella, así como los propios pensamientos e historias que su marido se contó mientras estaban juntos. Ana, con sus actitudes, le estaba diciendo a su marido que sin él, ella no valía absolutamente nada. Y aunque al inicio de su relación él la trataba muy bien y la veía hacia arriba, poco a poco fue perdiendo el interés y se contó la historia de que ella ya no lo hacía feliz. Entonces empezaron los problemas, los distanciamientos. Él empezó a tomar decisiones sin consultarla y hacía muchas cosas sin ella, como viajes, reuniones, pasatiempos, etc. Un punto muy importante aquí es que en ningún momento estoy diciendo que el esposo de Ana tenía la idea correcta, pero el entorno que ella misma le creó a su alrededor por tantos años le contó a él una historia repetitiva que eventualmente se estancó. Una historia de codependencia. Y finalmente, ella misma se creó una relación tóxica al entregarle a él, de manera inconsciente, toda su felicidad, su vida, sus proyectos, etc. Absolutamente todo lo que la podía hacer una mujer completa se lo entregó a él y a nivel inconsciente dejó que él fuera el único dueño de una felicidad que solo le correspondía a ella crear y a nadie más. Entonces, ahora Ana estaba sola, arrepentida, triste y sin rumbo. Ella sentía que el mundo se le venía encima y buscaba desesperadamente la respuesta para sacarse ese dolor del pecho. Vívelo, le dije, solo vívelo. Lo vas a llorar. Vas a pensar en los errores que cometiste. Te vas a enojar contigo. Después te vas a enojar con él. Vas a querer recuperar el tiempo perdido, que al fin de cuentas, entenderás que fue tu tiempo de aprendizaje para entender que te mereces vivir una vida completa con o sin pareja. Una vida en la cual tu felicidad depende única y exclusivamente de ti, jamás de alguien ni de algo. Solo de ti. Eso es lo mismo que te quiero decir a ti que estás escuchando este audiolibro. Si en este momento te encuentras en un proceso de separación de tu pareja, vívelo. Te va a tocar recoger todos los pedazos de tu ser y de tu autoestima y volver a reconstruirte poco a poco. Lo que te toca ahora y lo que le toca a Ana es enamorarte de ti primero, quererte con todo tu corazón, honrarte, caerte tan pero tan bien que no te quede otra opción más que ser inmensamente feliz. Primero, única y exclusivamente contigo, con el hermoso ser humano que eres. Lo sé, tienes golpes del pasado, heridas muy profundas y dolorosas, las cuales poco a poco vas a sanar. Te vas a contar la historia de que en este momento te toca vivir ese duelo. Pero ojo, solo vívelo mientras te reconstruyes. Mientras sanas, te vas a contar la historia de que vas a sacar de tu sistema todo el dolor que sientes por dentro y que eventualmente vas a salir de ese estado de depresión y angustia. Pero no dejes de vivirlo, no lo niegues, no lo evites. Recuerda, a lo que resistes persiste. Así que si quieres llorar, llora. Si quieres reír, ríe. Si te quieres enojar, enójate y enójate mucho. Busca tu círculo más cercano y ve a terapia. Vive tu proceso. En una situación así, es muy importante contarte una historia en la que asumes al 100% tu responsabilidad por lo que te pasó o dejó de pasarte. Vuelve a escuchar. Asumes en su totalidad tu responsabilidad por lo que te ha pasado o te ha dejado de pasar en tu vida. Absolutamente todo lo que has manifestado en esta vida, lo que has vivido, lo que has gozado y lo que has llorado, son sí o sí producto de las historias que te cuentas. Aquí no se trata de saber qué hizo o dejó de hacer tu expareja, porque si lo haces, sería entregarle a él la responsabilidad de lo que te correspondía única y exclusivamente a ti, tu propia felicidad. Sin embargo, sí te recomiendo que cuando llegue el momento y ya estés lista, realices una especie de desintoxicación de tu vida pasada con tu pareja. Cuando además del pensamiento, y por muy fuerte que éste sea, tomas acción, las cosas te quedan aún más claras.
Digamos que así refuerzas con acciones la historia que te estás contando. La estás haciendo tu nueva realidad. Así que una vez que hayas pasado el tiempo de soledad, llanto, tristeza, depresión, etcétera, será muy importante que físicamente saques de tu vida no solo a esa persona, sino todo lo que tu vida con él representaba. Puedes hacer algún ritual en el cual limpies a detalle toda tu casa y la desintoxiques de todo lo que el susodicho llegó a tocar. Una depuración de las cosas que más te lo recuerdan. Puedes quemarlas o enterrarlas, así como tirar a la basura absolutamente todos los recuerdos que involucren el amor eterno que se juraron, las promesas que te hizo, las promesas que tú le hiciste. Incluso puedes escribirle una carta diciéndole toda la cantidad de malas palabras que sepas en todos los idiomas que se te ocurran. Puedes gritarle a su fotografía, etc. Esto va a seguir siendo parte de tu duelo, pero te va a llevar un paso adelante hacia la nueva historia que te estás contando. Una vez que dejas atrás tu vida anterior, la nueva historia que te vas a contar va a depender única y exclusivamente del resultado que quieras ver en tu vida de ahora en adelante. Ana, por ejemplo, me prometió que se enfocaría en contarse una única historia de amor, la más grande hasta ahora en su vida, la historia de amor con ella misma. Me di cuenta de que no estaba muy segura de cómo iba a hacerlo ni de cuánto tiempo le iba a tomar lograrlo, pero la sentí decidida, y eso era lo más importante. Desde ese momento, Ana ya se estaba contando la siguiente historia. Lo voy a lograr. Lo mejor de todo es que estaba consciente de que le queda un largo camino por recorrer, porque su duelo está iniciando. Estaba consciente de que se iba a caer y llorar, que habría momentos en los que se moriría de ganas de pedirle a su esposo que reconsidere. Lo entiende, está consciente de esto. Pero aún así, desde ese momento decidió contarse la historia de que por primera vez su prioridad sería ella misma. Ella escogió reencontrarse consigo misma para enamorarse de su propia esencia y no volver a buscar en nada ni nadie la felicidad que solo ella puede manifestar. Hay muchas técnicas que he compartido con ustedes y siento que la siguiente se aplica a la perfección para este tipo de duelos. Se trata de una técnica de filosofía hawaiana que consta de meditar únicamente 4 palabras muy sencillas, pero a la vez muy poderosas, las cuales te llevarán a un estado de paz interior maravilloso. Dicha técnica lleva por nombre Ho'oponopono. Tiene una profundidad mucho mayor a la que te voy a explicar, pero su más pura esencia consiste en decir y sentir las siguientes palabras para contigo misma. Lo siento, por favor perdóname, gracias, te amo. Ojo, no se trata de repetirlas como merolico, sin pensarlas y sin sentirlas. No, así no funciona. Se trata de ayudarte a elevar tu frecuencia mientras meditas estas palabras y te las dices a ti misma. Esta técnica proclama que todos estamos conectados con el universo y entre nosotros mismos, y que por ende, una parte de tu pareja vive en ti. Esa parte que te lastimó y que te hizo daño es a la que debes de hablarle aplicando esta meditación. Como te he dicho en muchas ocasiones en mis videos, no lo creas, solo pruébalo por 21 días, compruébalo y siente sus resultados. Para mí, ha sido sumamente liberador, ya que de una manera sumamente amorosa y pacífica, me ayuda a aceptar mi absoluta responsabilidad en los acontecimientos que han sucedido en mi vida, buenos o malos. Termina con la frase más poderosa de todas, que es te amo, y me deja en un estado de infinita paz en la cual dejo de buscar culpables para encontrar a la única responsable de mi felicidad, yo. En este tipo de duelos en los que el ego busca desesperadamente hallar un culpable que no seas tú, esta técnica te pone los pies en la tierra de una forma sumamente amorosa. Te abre los ojos, te eleva a un estado de paz y, al menos a mí, te da la fortaleza necesaria para tomar las riendas de tu vida y decidir contarte una historia de plenitud. Y por ende, contarle la misma historia a la gente que te rodea. Otro color que a veces toma la vida es cuando somos el blanco de una persona que solo se siente feliz. Fíjate cómo lo digo entre comillas. Cuando desprestigia a otros y cuando solo se empodera por ofender y lastimar. Cuando hace bullying. ¿Verde de envidia? Muchas chicas entre los 16 y 21 años también me escriben y me cuentan las experiencias que han vivido con el bullying. Puedo decirles que me sorprende enterarme de que existen chicos tan jóvenes que solo buscan hacer daño a sus compañeros. Sin embargo,
no me engancho en ello y me cuento la historia de que los buenos somos más y que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Pero lamentablemente, es una realidad sumamente común no solo en nuestro país, sino alrededor del mundo. Estoy consciente de que alguna persona que esté escuchando este audiolibro, posiblemente en este momento, se encuentre experimentando un caso de bullying o acoso hacia su persona. También estoy consciente de que pueden decirme, Paola, ¿qué historia puedo contarme si mis compañeros no dejan de agredirme o molestarme? Pues es muy sencillo. Solo son 2 las historias que te tienes que contar. A partir de hoy, dejaré de permitir que sus comentarios me afecten. Y, lo que dice Juan de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Amo esa frase. Si analizamos bien la situación, cualquier persona que sea víctima del bullying tiene 2 opciones: ponerle un alto inmediatamente o callar, ignorarlos y permitir que los comentarios o acciones que le hagan continúen mermando su autoestima día tras día. Generalmente, las personas víctimas de bullying cuentan con una autoestima muy baja, y lo peor de todo es que dejan que haya personas que los sigan molestando. Con el silencio y sin ponerles un alto, se están contando la historia de yo te permito que me hagas y me digas todo lo que se te antoje para lastimarme. Es obvio que no te la cuentas conscientemente, pero definitivamente ese es el mensaje que estás enviando a tus agresores. Si este es tu caso, con la persona que sea, tu mamá, tu papá, tus hermanos, compañeros del trabajo, de la escuela o incluso por internet, caray. Quien sea que en este momento se esté contando la historia de que sus palabras estúpidas de agresión pueden más que tu decisión de ponerle un alto, le llegó el momento de cerrar la boca, porque tú lo decides. Vuelve a escuchar, porque tú decides poner un alto, reconocer tu valor, tu fortaleza y sobre todo tu coraje para quitarte de encima a estos intentos de seres humanos que se encuentran tan vacíos por dentro que se han contado historias extremadamente equivocadas a lo largo de los años. Y por ende, vivirán siempre miserables si se siguen contando la historia de que solo podrán ser felices hiriendo a otros. Si en este momento de tu vida estás pasando por esta situación, por favor, regresa a la sección de tus capacidades de este audiolibro. Ahí vas a volver a responder la pregunta, en general, ¿soy feliz? Pero ahora agregarás la herramienta del Ho'oponopono, haciendo de nuevo una introspección, pero en este caso mucho más profunda y poderosa. Te vas a repetir las 4 palabras que te acabo de enseñar. Lo siento, por favor perdóname, gracias, te amo. Casi puedo asegurarte que si practicas todos los días esta meditación, consciente de la situación en la que te encuentras, serás capaz, antes de lo que te imaginas, de darle un vuelco de 180 grados a tu vida. Puedes hacer la meditación que tú quieras. Si no tienes mucha idea de qué decir, después de estas 4 palabras, puedes meditar de la siguiente manera. Lo siento por dejar entrar a mi vida esta situación, por permitir que poco a poco fuera carcomiendo mi autoestima, mi seguridad y sobre todo mi fortaleza. Por favor, perdóname, y di tu nombre, por sufrir tanto a costa de los demás, cuando mi felicidad depende única y exclusivamente de mí, jamás de lo que digan o hagan las personas a mi alrededor. Gracias por permitirte iniciar este proceso de cambio, por decidir, a partir del día de hoy, amarme y respetarme todos los días de mi vida y con todas mis fuerzas. Te amo, y di tu nombre. Eres un ser maravilloso, lleno de luz, de amor y de creatividad infinita. Te amo porque eres capaz de crear la vida que siempre has merecido. Es una meditación muy pequeña, pero para mí ha sido sumamente poderosa. Claro que ha habido personas en mi camino que han intentado perturbar mi paz, pero desconocen que tengo estas poderosas herramientas que me llevan y me elevan a un estado de paz y de fuerza interior que ellos jamás podrán conocer y mucho menos alcanzar, a menos de que escuchen mi audiolibro. Así que yo también la practico, mis amores. Soy un ser humano como cualquiera, que llega a quebrarse cuando las personas llenas de oscuridad se empeñan en lastimar mis sentimientos. Pocas veces lo logran, y si lo hacen, la incomodidad no me dura mucho. Desde hace muchos años he decidido contarme la historia de que yo siempre puedo más que ellos. Así como yo, te recomiendo que practiques esta pequeña meditación por las mañanas o en cualquier momento en el que te sientas cómoda. Y durante el resto del día, cuando tu agresor se acerque e intente lastimarte, simplemente aléjate y repite varias veces estas 4 poderosas palabras. Escríbeme, por favor, contándome tus resultados.
te puedo contar que en mi experiencia me han llevado a un estado de paz inquebrantable. Así que recuerda, cuando ellos estén verdes de envidia, tú los vas a cegar con la luz brillante que vive dentro de ti. Depresión. Una palabra muy pequeña, pero muy fuerte a la vez. La depresión ha cobrado vidas y ciertamente paralizó la mía por unos 3 años. 3 años en pausa por una depresión de la que pude haber salido antes si tan solo me hubiera contado la historia correcta. Como ya he dicho anteriormente, este audiolibro es para ustedes, para intentar responder a las preguntas más comunes que me hacen todos los días. Hay días en los que recibimos más de 1000 mensajes por hora y es imposible responder a todos individualmente. No puedo hacerlo personalizado, pero sí puedo grabar aquí las estrategias que me han hecho cambiar mi vida en 180 grados. Un comentario muy común que me hacen es algo como: Paula, no sé qué hacer con mi vida. Nada me motiva. Nada en mi vida va bien y siento que no sirvo para nada. Ayúdame. Estoy tan familiarizada con esta historia que cada vez que las leo no puedo evitar recordar a esa Paola de hace 10 años, en la misma situación. Sola, arrepentida de sus errores, con muchas culpas, pensando que jamás sería una mujer exitosa y que probablemente se quedaría sola. Porque así de fracasada como era, nadie sería capaz de amarla. Sin embargo, un factor común que tenemos las personas en depresión es querer salir de ella. Suena obvio, lo sé. Pero si te fijas, aunque estés pasando por una depresión fuerte, en realidad, en lo más profundo de tu corazón, lo único que quieres es poder salir adelante y ser feliz. Sí, incluso si llegas a tener pensamientos suicidas, o si alguna persona cercana a ti los tiene a causa de su depresión, esto debido a que no ha encontrado la forma de salir de ella, lo que hay que hacer aquí es enfocar bien estos pensamientos depresivos. Yo estuve 3 largos años en este estado. Sé lo que se siente, sé lo que duele incluso a nivel físico, pero también sé cómo sola y con mis pensamientos y acciones logré salir de ella. Así que por muy melancólica que te encuentres, te haré una sola pregunta. ¿Quieres salir de esta depresión? Asumo que la respuesta es un rotundo sí. Absolutamente nadie desea vivir en un estado constante de angustia. Nadie, absolutamente nadie, se deprime de un día para otro. La depresión es un proceso en el cual permites que tanto tus propios pensamientos como todo tu entorno te lleven poco a poco a ese estado. La historia que te cuentas, como ya has podido observar, puede ser tu mejor aliada o tu peor enemiga. Y cuando es errónea, puede llevarte al punto más bajo de tu existencia. Para ilustrar lo que te acabo de decir, te voy a contar la historia de Omar, uno de los chicos más echados para adelante, simpático, ocurrente y sobre todo un hombre de muchísima fe. Omar es amigo mío. Él ha sido un gran apoyo en varios momentos de mi vida, especialmente en los más oscuros. Siempre estaba presente al menos en una llamada en mis cumpleaños, en los cumpleaños de mi hija, en los de mi madre, etc. Siempre estaba ahí con una sonrisa y con una palabra de aliento. Es importante mencionar que Omar tuvo una vida sumamente difícil desde su infancia y durante muchos años padeció mucho de salud. Es sobreviviente de cáncer y las situaciones que le ocurrieron en el pasado eran para tirar a la depresión a cualquier ser humano. Pero hasta hace unos años, nada había podido con él ni con su fe. Te cuento rápidamente su vida. Su padrastro abusó de él. Se quedaron él, su madre y sus 2 hermanas en una pobreza casi extrema por años. Unos años más adelante, le detectaron cáncer. Sufrió por varios años y luchó como todo un guerrero. Y aún así, siempre, pero siempre, lo encontrabas con una sonrisa y con más preocupación por ti que por él. Siempre era así. Me decía que tomado de la mano de Dios, nada podía perturbarlo, que él confiaba plenamente en su Creador y siempre tenía la certeza que eventualmente lo mejor sucedería en su vida. Su optimismo y fortaleza eran de admirarse. Actualmente, Omar tiene 47 años y durante los últimos 10, una de sus hermanas y su madre han caído enfermas. Está de más decir que la situación en la familia los deprime y la situación económica no es la mejor. Así que poco a poco, con los años, Omar fue entrando en un estado severo de depresión por contarse siempre la misma historia de dolor, de angustia y de carencia. En algún momento me llegó a decir que se sentía traicionado por Dios, renegaba de él, estaba enojado por la salud de su familia, por no ver mejoría tampoco en su situación económica. Por si fuera poco,
Su segunda hermana y él siempre habían tenido problemas de comunicación, ya que sus personalidades son totalmente diferentes, y uno siempre quería cambiar la forma de ser del otro. Después de varios meses de no verlo, vino a casa a visitarnos, y fue ahí cuando su semblante me mostró lo mal que la estaba pasando. Podrás comprender la sorpresa que me llevé cuando uno de mis amigos más cercanos, el más feliz, el hombre de fe a quien nada ni nadie quebraba, se presentaba totalmente destrozado frente a mí. Platicando con él, pude darme cuenta de que su luz se había apagado. Constantemente se contaba la historia de que cada día era más difícil sobrellevar la vida que le estaba tocando. Decía que cada día estaba más viejo, más enfermo, y que sentía que se encontraba en una debacle sin fin. Una de sus frases más recurrentes en la plática que tuvimos en esa ocasión fue: «Es que ya no puedo más». Puedo decirte que sabía perfectamente cómo se sentía Omar en ese momento. Recuerda que yo ya había pasado por ahí también. Me dolió mucho ver cómo su fe se había quebrado, cómo su energía y su vibración eran tan bajas que eran casi molestas. En pocas palabras, yo lo veía amargado. Sin embargo, sabía que él era mi amigo. Yo estaba decidida a recordarle todo lo que él mismo me había enseñado y el maravilloso ser humano que aún era, así como hacerle ver que lo único que tenía que hacer era quitarse todo ese lodo de negatividad que traía encima, para que su luz pudiera volver a brillar como siempre. Ese día no le dije nada porque sabía que no era un buen momento. Él no estaba abierto a la posibilidad de reencontrarse consigo mismo, de darse cuenta que él, y solo él, era el responsable de su felicidad o de su infelicidad. Dejé pasar una semana y media más o menos, y con el pretexto de que me ayudara en el diseño de un nuevo logo, lo invité a colaborar conmigo. Realmente yo no necesitaba un nuevo logo, ni nada por el estilo, pero comencé por recordarle la genialidad y la creatividad que viven en él. Estuvimos toda una tarde rebotando ideas para este nuevo logo. Lo dejaba proponer ideas y colores, conceptos, etc. Por fin lo volví a ver motivado y emocionado. Obvio que no era todavía ni la sombra de aquel hombre al que yo había conocido hace años, pero definitivamente, y sin darse cuenta, me dejó ver que su más pura esencia seguía ahí, intacta. Después de un par de días, el diseño estaba terminado. El logo terminó por gustarnos tanto que fuimos a registrarlo, ya que eventualmente formará parte de un producto de uno de mis negocios. Así que una vez que encontré el momento exacto, cuando lo vi contándose la historia, sin él darse cuenta, de que seguía siendo el mismo hombre creativo, burlón y carismático de siempre, fue cuando ataqué con todo y le dije: «Omar, tenemos que hablar». No voy a contar aquí toda la conversación que tuvimos, porque no fue de un solo día, pero le hice ver que si él volvía a su naturaleza, dejando de contarse hora tras hora todos los problemas y las situaciones que lo rodeaban, y especialmente ese famoso «ya no puedo más», podría darle vuelta a la situación. Ojo, esto también sería un proceso. ¿Recuerdas que te dije que la depresión es un proceso? Bueno, el salir de ella también lo es. Cualquier persona, curso, libro o audiolibro que te prometa que vas a salir de la depresión en un 2x3, te está mintiendo. Por eso, es importante recordar quién eres, de qué estás hecha, y salirte de ese círculo vicioso que te llevó a esa depresión profunda. Olvidarte por un momento de todas esas historias que te has estado contando, de borrar esa programación de tu mente para resetearla y volverla a programar de nuevo. Insisto tanto en la importancia de vivir el aquí y el ahora, porque últimamente es lo único que tenemos. Es básico saber reconocer en qué momento de tu vida te encuentras, y si es una depresión, está bien. Lo primero es aceptar que estás en depresión. Lo segundo es meterte en la cabeza que también vivirás el proceso de salir de ella una vez que lo hayas decidido. Fui sumamente realista con Omar. Le hice ver la gran negatividad cíclica con la que ya se había acostumbrado a vivir, el proceso que lo había llevado a ello, y le hice la misma pregunta que te acabo de hacer a ti. ¿Quieres salir de esta depresión? ¿Sí o no? Te alegrará saber que obviamente su respuesta fue un sí, pero como te dije, fui sumamente realista y le hice ver que el hecho de que hubiera tenido este pequeño pico tanto anímico como económico no quería decir que ya estaba de salida en su depresión, para nada. Lo que realmente quería que entendiera era que con contarse una historia diferente y tomar acción, como lo fue el salir de su zona de confort para ir a trabajar conmigo en un proyecto, fue justamente lo que le recordó todo lo que ya había olvidado. Sus sueños, sus capacidades, sus anhelos y hasta esa personalidad tan carismática que solo él tiene.
Logré también que se enojara con él mismo, que se hiciera responsable de los resultados que había obtenido hasta ahora. Escucha muy bien, por favor. Estoy hablando única y exclusivamente de su vida, no de la de su familia. Le hice entender que si él era la cabeza de familia y si quería que las cosas cambiaran, primero tenía que estar bien él, para entonces hacer todo lo que estuviera en sus manos para ayudar a su madre y sus hermanas. Aquí aplica perfecto el ejemplo de las mascarillas de oxígeno en los aviones. Tienes que ponerte primero tú la mascarilla para después ayudar a alguien más. Una de sus mejores amigas es psicóloga y ya se había ofrecido a darle terapia gratis. Pero él, en esos momentos, se sentía tan desorientado y amargado que no le aceptó el favor. Pero para mi muy grata sorpresa, unos días después de la plática que tuvimos, me contó que por fin había aceptado la ayuda de una de sus amigas más cercanas. Él estaba consciente de que salir de su depresión era como un paseo en coche. Él apenas estaba dirigiéndose al auto. Era hora de encenderlo, arrancar y andar poco a poco del punto A al punto B. Salir de la depresión es un proceso. No importa cuánto te tardes. Lo más importante es que nunca dejes de avanzar. Al día de hoy, Omar ha mejorado su situación financiera, pero su mami sigue muy enferma. La vida no es perfecta. No te puedo negar que eso le duele. Es obvio, es su madre. Pero he vivido muy de cerca su proceso y puedo decirte que al día de hoy su semblante volvió a ser el de siempre. Lo veo decidido, tomando acción un día a la vez, lo cual le ha traído resultados. La mayor de mis sorpresas fue que ha limado muchas asperezas con su hermana y que juntos están luchando por su familia. Jamás te voy a decir que ni la vida de Omar, ni la mía, ni la de nadie es perfecta, pero soy fiel testigo que cuando una persona decide todos los días contarse una historia que nace del amor y de las ganas de vivir, su vida cambia sí o sí. La discapacidad solo está en la mente. No me voy a cansar de decir que estoy creando este audiolibro con la finalidad de intentar responder a tantas y tantas situaciones que me cuentan todos los días. Vuelvo a mencionarlo porque otro factor común en las historias que me cuentan en mis redes sociales suele ser algo como: mi discapacidad, mi enfermedad, mi salud no me permite ser exitosa. Estoy condenada al fracaso. Más adelante, ahondaré acerca de una discapacidad que me cambió la vida. Si bien no perdí ninguna extremidad ni ningún sentido, sí experimenté una enfermedad que me incapacitó por más de 2 años. Y te sorprenderás al saber que esa discapacidad fue lo mejor que me pudo haber pasado. Sí, acabo de decir que esa incapacidad y esa debilidad que me invadieron por años fueron un regalo divino. Algunas de ustedes me han dicho que padecen de alguna discapacidad en sus manos, o que ya no pueden caminar debido a alguna enfermedad. Tal vez han perdido movilidad en algún miembro, a veces la vista, etc. En ningún momento te voy a decir que enfrentarte a una discapacidad, a una pérdida en tu cuerpo que te vuelve tan vulnerable, sea sencillo. De hecho, para mí, es uno de los retos más grandes a los que se puede enfrentar un ser humano. Pero también creo que si te toca, es porque puedes con eso y más. Más adelante, profundizaré en las mejores técnicas que me ayudaron a salir adelante en todo este camino. Sin embargo, para llegar a ese proceso, tuve que pasar por una especie de duelo con respecto a mi salud. Tuve que aceptar mi nueva realidad y lo más importante fue mentalizarme a que esta incapacidad no era el fin del mundo, incluso si se volvía permanente. Yo tenía 2 alternativas: dejarme caer y esperar a que mi madre se hiciera cargo de mí y de mi hija, ya que yo no podía, o la segunda opción, que era luchar tanto como me fuera posible cada día, y esa lucha empezaba con mis pensamientos. Cualquier enfermedad, discapacidad o situación que te incapacite desalienta y mucho, tanto a nivel mental como físico y espiritual. Pero lo que tuve que entender fue que ese corazón roto solo sería momentáneo y no duraría para siempre. Es totalmente comprensible, humano y válido sentirte así, o comprender que alguien cercano a ti se sienta así. Este periodo en el que uno se adapta y acepta que ya no es el mismo de antes es uno de los más duros. Como dije anteriormente, puede ser lo peor que te haya pasado en la vida o el mayor regalo que ésta te dé. Cuando me sentía tan mal, no podía evitar pensar en una historia que había escuchado hace tiempo. Se trataba de 2 hermanos que habían crecido con un padre abusivo, siempre en la ruina, tóxico y alcohólico. Uno de ellos creció para ser su viva imagen, siempre en la ruina,
sus relaciones personales desastrosas, con problemas de adicción, etc. Cuando le preguntaron por qué su vida había resultado así, su respuesta fue: con el padre que tuve, ¿qué otra opción me quedaba? El segundo hermano creció para ser un hombre exitoso, con una familia perfecta, un líder y una persona saludable y carismática. Cuando le hicieron la misma pregunta, su respuesta fue: con el padre que tuve, ¿qué otra opción me quedaba? Así que aunque mi caso no fue por un padre alcohólico, sino por una enfermedad que me incapacitaba, comprendí que todo en la vida era cuestión de perspectiva. Y aunque fue difícil dejar de hacerme la pregunta ¿por qué a mí?, comencé a aceptar mi situación, mi nueva realidad, y enfocarme a la pregunta ¿para qué a mí? La respuesta era muy simple: para demostrarle a Sofía de lo que es capaz de hacer el amor de madre, salvarme la vida. Más adelante, con el paso de los años, sé que fue justamente esa experiencia la que me purificó, me llenó de humildad, me hizo madurar y me enseñó tantas cosas de la vida que hoy por hoy me ayudan a compartir mi testimonio de fortaleza ante miles de personas cada semana. Si yo hubiera permitido que mi enfermedad lograra incapacitar no solo mi cuerpo, sino también mis pensamientos, esa hubiera sido mi perdición. Fue muy difícil. Anímicamente estaba destrozada. Físicamente no pesaba más de 43 kilos. Me sentía triste y sola. Pero esa pequeña chispa que siempre había vivido en mí seguía viva. Decidí cultivar esa chispa y tratar de verle el lado positivo a todo lo que me estaba sucediendo. La principal era que podía estar todo el día en casa con mi niña, cuidándola, viéndola crecer. Y al mismo tiempo, me di cuenta de que tenía todo el tiempo del mundo, aunque fuera postrada en una cama, para abrir una computadora o simplemente mi celular y empezar a buscar soluciones para todo. Para mi salud, para generar ingresos y especialmente para aprender acerca de todos los temas que se me diera la gana. Aprendí acerca de la estimulación temprana en casa para bebés. Aprendí acerca de nuevas formas de generar ingresos desde tu casa. Aprendí a conocer los alimentos que me hacían sentir con un poco de más fuerzas. Aprendí acerca de inversiones. Tomé cursos en línea de todo lo que se te pueda ocurrir. En pocas palabras, tal vez mi cuerpo estaba incapacitado, pero mi fuerza de voluntad y mis ganas de salir adelante, no. No permití que mi incapacidad física se trasladara ni a mis pensamientos ni a mis sentimientos. Y al final del día, le gané a mi enfermedad. Honestamente, mi caso, si es comparado con el de otros personajes en la historia, no era absolutamente nada. Pienso en Stephen Hawking, en John Nash, en Frida Kahlo, en Helen Keller y en tantas otras personas que nos han demostrado a lo largo de la historia que lo más importante es la fuerza de voluntad. Todos, absolutamente todos ellos, decidieron contarse la historia de que ellos eran 1000 veces más grandes y más fuertes que sus discapacidades. Te repito, jamás te diré que aceptar una nueva forma de vida derivada de una discapacidad sea sencillo, pero tampoco es imposible. Todas y cada una de las personas que te acabo de mencionar y muchísimas más personas alrededor del mundo, en todos y cada uno de los rubros que te puedas imaginar, nos han demostrado que la fuerza de voluntad es más poderosa que cualquier otra cosa. Esa fuerza de voluntad no es más que contarte todos los días la misma historia de yo soy más grande que esto. Puedo con esto y más. Y la más importante, ¿para qué a mí? No tienes que llegar a la fama para demostrarte a ti misma y únicamente a ti misma de todo lo que eres capaz de lograr a pesar de cualquier discapacidad que te acompañe en la vida. Así que, si por alguna razón la vida te sorprende con algún tipo de discapacidad, vive tu duelo, acepta tu nueva realidad y reinvéntate. Es un proceso y al inicio estarás molesta, deprimida, confundida, etc. Esto es normal. Busca grupos de apoyo, ve a terapia, supera los prejuicios que tu discapacidad te genere, e incluso si puedes, velo con humor. Recuerda que no es el fin del mundo ni el fin de tu vida, es solo un cambio. Entiende que tú no elegiste tu nueva realidad, pero lo que sí puedes elegir es cómo vivirla, cómo tener nuevas habilidades y cómo dejar que la creatividad infinita que existe en tu mente se desarrolle y vuele hasta alcanzar nuevos hábitos. Y sí, la plenitud a pesar de cualquier impedimento físico que tengas. Recuerda también que sigues siendo un ser humano perfectamente normal, solo con un pequeño cambio. Te aseguro también que la gente que de verdad te ama estará siempre ahí para ti. Si solo sigues el ejemplo de una de las tantas personas que te acabo de mencionar,
te aseguro que no te quedará de otra más que inspirarte. Tú decides si alimentar la amargura o esa chispa divina que vive en ti y que es capaz de hacerte tan feliz como tú lo decidas. ¿Cómo contarte una historia de éxito?